Hola amigos, bienvenidos de nuevo. En este video vamos a continuar con la serie de método de mallas, pero esta vez nos vamos a enfocar en calcular la caída de voltaje entre dos puntos. Lo primero que vamos a realizar va a ser agrupar los componentes en cajones de impedancia. ¿Qué quiere decir esto? Estos componentes, para que sea más fácil analizarlo y también visualizarlo, vamos a agruparlos en cajones de impedancia, donde vamos a obtener una impedancia equivalente a la sumatoria de estos componentes, a la sumatoria de la impedancia de cada componente. En este caso vamos a seguir esta estructura, vamos a ir agrupando en estos cajones de impedancia y más adelante vamos a ver el porqué de acomodarlos de esta forma. Realmente podríamos agruparlos de la forma que nosotros deseemos, pero bueno, si los agrupamos de esta forma nos va a ayudar más adelante. Entonces la estructura general para una impedancia o un cajón de impedancia es la siguiente. Nos dice que es una resistencia, bueno, su parte resistiva, la parte reactiva que incluye la bobina y el capacitor. Pero si lo vemos estrictamente de esta forma, podría generar un poco de confusión, ya que podrían pensar que solamente se puede agrupar una bobina y un capacitor junto con una resistencia. Pero en realidad no, podemos reescribir esta ecuación de la siguiente forma. Y esta fórmula lo que nos dice es que vamos a hacer la sumatoria de todas las resistencias más la sumatoria de todas las bobinas multiplicadas por su respectiva J omega, menos la sumatoria del inverso de las capacitancias multiplicadas por su respectiva J y omega. Vamos a ver el primer ejemplo. Para el cajón Z1 dijimos que vamos a ocupar la resistencia 1 y el capacitor 1. Entonces ponemos la resistencia 1 tal cual porque no cambia. Y para encontrar la reactancia capacitiva, esta es la fórmula. Sustituimos los valores, vamos a tener que la impedancia 1 va a valer 50 menos 3J. Nuestro siguiente cajón de impedancia va a ser Z2. Vamos a agrupar estos dos términos. Entonces ponemos la parte de la resistencia, la parte de la bobina, realizamos las operaciones y vemos que va a ser 10 más 50J. Continuamos y en esta parte únicamente tenemos la bobina L2, por lo tanto solamente vamos a tener una reactancia inductiva. Nuestro resultado va a ser de 30J. Continuamos y este que es el cajón más grande de las impedancias, vamos a sumarle las resistencias que tenga. Únicamente tiene la resistencia 3, así que le agregamos. Aquí podemos simplificar estos términos y únicamente sumamos las inductancias de la bobina L3 y L4. De igual forma podemos simplificar estos términos de la reactancia capacitiva y hacemos una sumatoria del inverso de los capacitores. Como resultado vamos a tener 30 más 38J. Por último tenemos el cajón Z5, el cual consta de una resistencia y un capacitor. Sustituyendo los datos vamos a obtener que vale 20 menos 5J. Bien, ahora que ya tenemos agrupados todos nuestros cajones de impedancia, podemos observar que en este problema tenemos un acoplamiento magnético. En el video pasado no consideramos los sentidos de las corrientes porque no teníamos un acoplamiento magnético que nos interesara, pero en este caso vemos que sí, por lo tanto vamos a considerar la dirección de las corrientes. Por lo general esa dirección no la proporciona el problema, pero en este caso vamos a proponer que la corriente surge de aquí, entra a este nodo, aquí se separa en dos, una parte de la corriente se va a ir para acá y la otra parte de la corriente va a ir hacia abajo. Aquí podemos apreciar que las corrientes van a volver al nodo y se van a volver a sumar, por lo tanto van a regresar al lugar de origen y esta sería la trayectoria de las corrientes. ¿De qué nos va a servir esto? Cuando tenemos acoplamientos magnéticos es muy importante considerar el sentido de las corrientes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un acoplamiento magnético, en el diagrama el puntito nos va a indicar de qué forma tiene que entrar la corriente. Por ejemplo, si las corrientes entran en ambas bobinas de la misma forma, va a tener un signo positivo, sea que ambas vayan hacia arriba o hacia abajo, como quieran verlo. Pero en caso de que las corrientes vayan en sentidos opuestos, es decir, que una vaya en este sentido y esta en otro, en este caso vamos a tener un signo negativo. Aquí podemos ver que las corrientes que circulan por estas bobinas del acoplamiento son esta y esta, y vemos que ambas van en la misma dirección hacia el punto. Por lo tanto, podemos concluir que aquí tenemos un signo positivo que no estamos escribiendo. En dado caso de que una de las corrientes fuera, por ejemplo, en este sentido, aquí tendremos que poner un signo negativo. Y para terminar de poner la impedancia del acoplamiento, vamos a sustituir en la fórmula de la reactancia inductiva, que sería poner la omega, la L12, que en este caso el problema nos está diciendo que es de 2, y la unidad imaginaria, lo que nos da como resultado 20J. Ahora que ya obtuvimos nuestros cajones de impedancia,
Vamos a ver para qué hicimos esto. Bueno, hicimos eso para que sea más fácil de visualizarlo, porque podemos volver a poner nuestro diagrama, pero de esta forma. Y si se dan cuenta es más fácil de visualizar, de analizar, los cálculos se van a simplificar mucho, porque ya no tenemos que fijarnos en tantos componentes, simplemente nos fijamos en unos cuantos cajones de impedancia, lo cual hace que todo sea más sencillo. Aquí la fuente de voltaje pasó a ser 2 cis de 0, porque estamos trabajando con voltajes RMS, por lo tanto este voltaje de aquí se va a dividir entre raíz de 2, lo que nos da como resultado 2, y como estamos viendo que no tenemos ningún ángulo de desfasamiento, nuestro ángulo va a ser igual a 0. Bien, ahora que ya tenemos claro todo esto, podemos empezar ahora sí a aplicar el método de mallas. Para ello tenemos la misma fórmula de la vez pasada, que nos dice que la sumatoria del producto de las impedancias por las corrientes de malla va a ser igual a la sumatoria de las fuentes de voltaje y corriente en cada malla. En este caso podemos ver que tenemos dos mallas porque tenemos dos trayectorias cerradas por las cuales puede circular nuestra corriente, que sería J1 y J2. Por lo tanto, vamos a tener la siguiente estructura de nuestra ecuación general. El siguiente paso va a ser encontrar las impedancias propias de malla. Serían estos términos que están aquí. Recordemos esta fórmula nos dice que tenemos que hacer la sumatoria de todas las impedancias en la malla, más menos, esto va a depender del sentido de las corrientes, dos veces las impedancias entre los acoplamientos de la malla. Esto es así. Por ejemplo, para la malla 1 tendríamos que sumar todos los componentes que se encuentren. Vemos que primero pasa por la Z1, pasa por la Z2 y por último pasa por Z5. Por lo tanto, vamos a agregar estos términos de aquí. Todos estos términos son los valores de las impedancias que se encuentran en su trayectoria. Y vamos a tener como resultado 80 más 42J. En este caso no tenemos ningún acoplamiento magnético dentro de la malla, pero podemos observar que el acoplamiento magnético lo tenemos en la malla 2. Por lo tanto, vamos a nuevamente sumar cada uno de los componentes que se encuentran en la malla y vamos a ver si le sumamos o le restamos dos veces la impedancia del acoplamiento. En este caso le sumamos el 30J de la Z3, el 30 más 38J de la Z4 y el 10 más 50J de la Z2. Aquí podemos observar que esta corriente, la J1, va hacia abajo y la corriente J2 va hacia arriba. Y como vemos que van en sentido contrario, vamos a poner el signo negativo. Son dos veces el acoplamiento. El acoplamiento tiene signo positivo, por lo tanto lo vamos a escribir de la misma forma. Y nos va a dar como resultado 40 más 78J. Después vamos a obtener las impedancias mutuas de malla. Aquí tenemos nuevamente la fórmula. Vamos a hacer la sumatoria de todas las impedancias entre las mallas, más menos los acoplamientos de elementos entre las dos mallas, más menos los acoplamientos entre diferentes mallas. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, vamos a tener que esto va a ser Z1 y también va a ser Z21, recuerden que es lo mismo. Primero nos dice que vamos a hacer la sumatoria de todas las impedancias que se encuentran entre ambas mallas. En este caso podemos ver que únicamente está Z2. Y como una corriente va hacia arriba y otra va hacia abajo, vamos a ponerle signo negativo. Vamos a poner el valor de la impedancia, que es 10 más 50J, y luego vamos a hacer la sumatoria de los acoplamientos que hay entre las mallas. En este caso vemos que aquí está este acoplamiento, y vamos a comparar, respecto a cada una de sus corrientes. ¿Esto cómo se hace? Para este punto vamos a tomarlo de esta forma. Una de nuestras corrientes se tiene que comparar con la dirección de la corriente que pasa por una de las impedancias, y la otra corriente se va a comparar con la dirección de la otra corriente que pasa por el otro componente del acoplamiento. En este caso vamos a comparar J2 con esta corriente y vemos que J2 y la corriente van en el mismo sentido. Por otra parte, en la malla 1, esta corriente que pasa por la impedancia Z2 va en el mismo sentido que la corriente J1. Por lo tanto, le vamos a sumar la reactancia inductiva del acoplamiento. Bien, ahora que ya tenemos las impedancias propias y mutuas, vamos a ver cuál era la estructura general de nuestra ecuación y vamos a sustituir los valores. Teníamos que Z11 valía 80 más 42J, Z22 40 más 78J y Z12 y 21 es la misma, por lo tanto vale menos 10 menos 30J en ambas ocasiones. Aquí podemos ver que nos dice que es la sumatoria de las fuentes de voltaje y corriente en cada malla. En este caso la única malla que tiene una fuente de voltaje es la malla 1,
Por lo tanto le ponemos el valor de la fuente y a la otra le ponemos 0. Ahora vamos a resolver por determinantes de Cramer. Aquí ponemos, recordemos, vamos a poner los valores de los voltajes en la columna de la corriente que queremos calcular. En este caso, como queremos calcular J1, vamos a colocar ese 2 y ese 0 en la columna de las J1. El determinante de abajo se queda tal cual, son estos términos de aquí. Vamos a hacer las operaciones, estos de aquí se multiplican, este por este se pone aquí, menos 0 por esto de aquí se va a hacer 0, nos va a quedar únicamente en la parte de arriba 80 más 156J. En la parte de abajo también multiplicamos cruzado, primero estos dos términos se ponen aquí, se le resta estos dos términos multiplicados, como es el mismo valor aquí le estamos poniendo que es al cuadrado, y nos va a quedar como resultado que la corriente en la malla 1 va a ser de 23.8 miliamperes en un ángulo de menos 21.5 grados. Para encontrar el valor de J2 vamos a realizar el mismo procedimiento, solo que en esta ocasión, como queremos calcular J2, vamos a sustituir los voltajes en la columna de la J2. Realizamos las mismas operaciones, esto se multiplica cruzado, aquí se va a hacer 0, menos estos dos de aquí, y nos va a dar como resultado 8.598 miliamperes en un ángulo de menos 12.79 grados. Ahora que ya tenemos las corrientes en las mallas, recordemos que nos piden calcular el voltaje entre A y B. Para ello vamos a ver cuál es la corriente que está pasando por la Z2. Como están pasando ambas corrientes y van en sentidos contrarios, vamos a restarlas. Nos va a quedar que va a ser 23.8 menos 8.598. Por lo tanto, la corriente en la impedancia 2 va a ser de 15.39 miliamperes. Para encontrar el voltaje, vamos a tener que el voltaje entre A y B va a ser igual al voltaje de la impedancia de Z2 más el voltaje del acoplamiento magnético. La corriente que está pasando por la impedancia Z2 es la IZ2, por lo tanto la vamos a multiplicar. Recordemos que la fórmula para el voltaje es corriente por resistencia, en este caso sería corriente por impedancia. Y le vamos a sumar, la corriente que está pasando por el acoplamiento magnético es únicamente J2. Por lo tanto vamos a ponerle aquí J2 y la impedancia del acoplamiento. Sustituyendo valores nos queda que el voltaje entre A y B va a ser aproximadamente 0.944 volts en un ángulo de 56.73. Bien amigos, ahora que ya realizamos los cálculos teóricos, vamos a simular en Multisim para comprobar que lo que realizamos está correcto. Vamos a abrir aquí los tres multímetros que tengo en modo de amperímetro de corriente alterna y vamos a ver que las corrientes realmente son muy cercanas al cálculo teórico. Para empezar tenemos que la corriente en la malla 1 es de 23.8 miliamperes. El amperímetro nos está diciendo que tenemos 23.773 miliamperes. Para la corriente de la malla 2 tenemos que va a ser de 8.598 miliamperes. La simulación nos está diciendo que tenemos 8.563, lo cual está muy cerca del cálculo. Y por último tenemos el cálculo teórico de la corriente en la impedancia Z2, que es de 15.39 miliamperes. En la simulación nos está dando de 15.349 miliamperes. Por lo tanto, realmente nuestros resultados están muy cerca del cálculo teórico, lo cual es muy bueno, lo cual quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Lo que tenemos aquí es el acoplamiento magnético. En Multisim, para agregar un acoplamiento entre bobinas, tenemos que ir a agregar componente, nos vamos a la parte de transformadores y vamos a agregar este componente, es el que tenemos aquí. Y para configurarlo lo que tenemos que hacer es ponerle las bobinas que queremos acoplar separados por una coma. Y aquí tenemos un coeficiente de acoplamiento. El coeficiente de acoplamiento se va a calcular de la siguiente forma. Por último, para medir el voltaje y comprobar que el ángulo está bien, vamos a utilizar un osciloscopio. En nuestro osciloscopio vamos a configurarlo para que esté aquí así. Tenemos que nuestros acoplamientos, tanto en el canal 1 como en el canal 2, van a ser de corriente alterna. Aquí sí podemos medir, nos va a dar que la frecuencia es de 1.6, está prácticamente redondeando lo que le pusimos. Y el periodo nos va a dar de 626 milisegundos. Como podemos ver, la señal amarilla es la que corresponde a la fuente original, mientras que la señal azul es el voltaje que tenemos entre el nodo A y B, que es lo que nos están solicitando. Aquí podemos ver que el voltaje RMS en el canal 2, que es el que queremos calcular, es de 943 milivolts,
Nuestro cálculo nos dio de 9.944, lo cual es prácticamente lo mismo, varía 1 mV, pero es aceptable el resultado. Y para medir el ángulo vamos a usar la función de cursor. Vamos a posicionar uno de nuestros cursores donde corta en el eje la señal azul y el otro lo vamos a poner donde corta en el eje la señal del canal 2. Aquí vemos que la delta, o sea la diferencia entre estas dos, va a ser de 91 milisegundos. Y para calcular el ángulo lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar esta fórmula de aquí, que dice que es 360 por la delta, que es el tiempo que tiene de desfasamiento, que son 91 milisegundos. Y lo vamos a dividir entre el periodo, que recordemos que era de 626 milisegundos, lo cual nos va a dar que tenemos un ángulo de 52.33 grados. En este caso nos está dando que es de 56.73 teóricamente, pero como podemos apreciar está muy cerca del cálculo, lo cual quiere decir que hicimos las cosas bien. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Espero que hayan entendido. Cualquier duda o sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video y hasta luego.